Bien, buenas noches, chicos y chicas. Bienvenidos otra vez a la... Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Bien, bienvenidos luego a la clase de fisiología. Recomendaciones antes de hablar sobre la materia. Primera recomendación, pongan su nombre en el chat. ¿Ya? Eso es para que quede documentado que ustedes asistieron. ¿Ya? Así cuando el encargado que entra verifica que estén ustedes, ya si no los anota y ustedes tienen alguna queja, yo verifico en el chat si es que estuvieron presentes, que es lo único que se puede grabar y que queda como documento de que asistieron. Pero para eso tienen que poner su nombre, ya, o aunque sea un hola, pero siempre y cuando hayan entrado con su nombre, ¿no? Porque unos entran con algún apodo o de su teléfono, el número o el nombre. Entonces, pongan su nombre, ¿ya? Bien, eso como parte de lo que es su control de asistencia. Así, si hay reclamo, yo puedo demostrar que sí estuvieron presentes y se arregla, ¿ya? Bien, es la primera recomendación. La segunda recomendación,
a las reuniones entren puntual, ¿ya? Lo que pasa es que cuando empezamos la reunión, en este caso, por ejemplo, a las 8 en punto, de ver que abro la reunión y de ahí hago unos ajustes, acomodo las pantallas, ¿ya? Y después les doy a autorizar para que ustedes vayan entrando, ¿ya? Si ustedes se atrasan mucho en entrar, yo a veces me voy a poner a explicar algo y me voy a concentrar en explicarles, ¿ya? Y si ustedes han entrado tarde, no me voy a dar cuenta que ustedes están esperando y cuando me dé cuenta, de repente ustedes ya esperaron un montón, ¿ya? Así que mejor si entran en punto o por lo menos con unos minutitos para que todavía cuando estoy haciendo ajustes los veo entrar y así no están esperando mucho, ¿ya? Bien, y la última recomendación tiene que ver en cuanto a sus trabajos. He visto que ya están haciendo una mayoría, pero hay un problemita. Ya sucede que cuando ustedes hacen un cuestionario, cualquiera, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, les estoy mostrando un ejemplo de otra carrera, ¿ya? Cuando ustedes hacen un cuestionario, ustedes saben que después de terminar el cuestionario, ustedes le dan enviar, ¿no? Entonces, eso está bien. Su cuestionario ya queda guardado. Si ustedes quieren hacerlo de nuevo, ya no van a poder. Ahora, si pueden volver a hacerlo, es porque no lo enviaron. Ya, porque está programado para que solamente reciba una sola oportunidad. Bueno, una vez que ustedes enviaron su cuestionario o su trabajo, su tarea o cualquier otra cosa, como el examen, por ejemplo, cuando yo les mando, o cualquier actividad como las preguntas, después de haber enviado, vuélvanse a la tarea y denle marcar como tarea completada. Así lo que le estoy usando aquí en el círculo. ¿Ya? Lo que pasa es que puede que ustedes hayan hecho la tarea y la hayan subido o hayan hecho cuestionario y la hayan dado enviar. Pero si ustedes no marcan este punto de marcar tarea como completada, van a pasar dos cosas. Uno, yo no voy a saber si han hecho la tarea. ¿Ya? Puede que han hecho, pero yo no me entero. ¿Ya? Cuando ustedes marcan esto, a mí me llega un mensaje que ustedes enviaron la tarea. Y entonces yo puedo empezar a revisar. ¿Ya? Entonces pasa eso, uno. De todas maneras, si se olvidaron, cuando yo estoy cerrando la materia, después de terminar la materia, voy verificando uno por uno, ¿ya? Pero el problema es que ahí ustedes se van a atrasar en saber su nota, ¿ya? Y el segundo problema que hay es que les va a aparecer a ustedes esto, sin entregar. Cuando les aparece sin entregar, ustedes mismos están nerviosos y no saben si me han enviado la tarea o no me han enviado la tarea, o se molestan porque sigue apareciendo sin entregar. Pero es porque ustedes no le han dado marcar. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan eso, no se olviden de hacer eso. Además, en el Classroom aparece quienes están enviando tarea y el supervisor del grupo ingresa a ver eso. Si ustedes no están dando marcar, va a aparecer todo con rojo y él les va a llamar para preguntar qué está pasando, ¿ya? Porque por ahí no saben, están descuidando, no sé, entonces es como cuando se faltan, entonces también van a preguntar por qué se están faltando, es lo mismo, ¿ya? Entonces entren y hagan. Ahora, si han hecho una tarea y se han olvidado hacer esto, hoy entren. Seguro les va a salir entregado tarde, no se preocupen, porque no, yo cuando califico o cuando cuento las horas que les dije para evaluar un cuestionario y todo, no tomen en cuenta la hora en la que ustedes marcan la tarea, sino tomen en cuenta la hora que a mí me reporta que ustedes mandaron el trabajo o el cuestionario. Ya cuando yo saco el reporte, ahí me sale a qué hora ustedes mandaron el cuestionario y la tarea, yo tomo en cuenta ese horario, ¿ya? Así que
si se han olvidado y la hacen hoy día, seguro les va a salir entrega tardía. No se preocupen, ¿ya? Pero de aquí en adelante, para que no estén con ese problema, no se olviden de marcar como tarea completada. Cada vez que hacen cualquier tipo de actividad, preguntas, lo que sea. Bien, eso como recomendaciones. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Preguntas? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Lucelia. Yo tuve un problema, ¿se acuerda que me dijo que lo escribiera por el temita este de que se me habían cambiado las respuestas? Me dijo que lo iba a ahorrar mi Sí, trabajo. lo borré Bueno, ya. yo lo volví a hacer el cuestionario Ujú, desde mi celular. Ya lo envié y me faltó eso donde decía tarea completada. ujú. Este, ahora mismo lo voy a hacer eso, no sé si está. Sí, está, no te preocupes. Cuando ustedes le dan a enviar, ya me llega, pero es como que ustedes me enviaron, pongámosle, un paquete a mi casa y alguien lo dejó en la puerta y yo no me enteré. Es así. Entonces, cuando ustedes marcan, entonces ahí me llega un mensaje diciendo tal persona te envió la tarea. ¿Ya? Entonces está ahí, pues, su cuestionario, si ya lo han hecho y lo han de enviar, está grabado y está grabado con la hora que ustedes enviaron. ¿Ya? Solamente faltaría esto. Seguro, si no lo hiciste y lo haces ahorita, te va a salir, en donde dice ahí, sin entrega, te va a salir entrega tardía. No se preocupen, pero esta vez no hay ningún problema. ¿Ya? No El se problema que tuve asusten si viene cuando, eso. ¿Ya? Es por el eso. problema que tuve fue, claro, eso era sobre el cuestionario 2. Pero anoche cuando entré a mi celular, porque normalmente yo ocupo la computadora, pero anoche entré, eso se lo envié antes de ayer. Al día de ayer yo entré nuevamente a revisarlo y tuve el problema del cuestionario número 1. Pude ingresar como para volver a responder y bueno, se me acabó los megas y ya recién ahora lo quise volver a hacer ya de acá en la computadora y me sale que ya lo he realizado la tarea, no sé por qué, y ya tuve la duda de que si lo tengo los cuestionarios o todas las tareas completas o no. Ya. Mandame un mensaje a WhatsApp para que yo lo revise después de esto. ¿Ya? Ya. Pero si las va a enviar, debe estar. ¿Ya? Pero por si acaso, mandame un mensajito para que yo con tu nombre entre a verlo y lo busque. ¿Ya? Yo me quedé con esa duda, gracias. Eso. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Una preguntita, doctor. Yo solamente hice un cuestionario, el segundo cuestionario que yo recién ayer me inscribí. Ya. ¿Qué puedo hacer? Hacerlo el Lo, primero. Si es que eres nueva, estás habilitada para ser primero. Entra. ya, Las inscripciones creo que eran hasta hoy día. ¿Ya? Entonces, estás habilitada. Lo que sí, cuando vos hagas lo que te dije aquí de marcar como tarea completada, te va a salir entrega tardía. No te preocupes. Ya yo te voy a tomar en cuenta porque está en mi base de datos. Seguro que vos has entrado recién hoy. sí, ¿Ya? sí, Sí, ya, hacelo. No te preocupes. ya, ya. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Licen, buenas noches. Hola, Kimberly. Una preguntita sobre lo que nos da usted para investigar sobre la diabetes y sobre las células, proteínas. No la ha puesto todavía las notas, ¿no? Porque usted dijo que es sobre 20, pero hasta ahorita no la ha puesto, ¿no? Para cada Sí, uno, ¿cuánto nos ha no sacado? he puesto. Ah, ya. Ya, eso a mí conforme me va llegando, yo voy revisando. Entonces, no es de a uno que califico. Entonces, conforme va llegando, voy revisando y a un momento les va a aparecer. ¿Ya? Así que no te preocupes. La cosa es que Ya. vos no la hayas enviado. Si es que Ah, está en fecha todo, si yo veo alguna observación, te lo voy a devolver ahí mismo diciendo que tienes que corregir y va a tener la misma validez porque me lo entregaste en fecha. ¿Ya? ya. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, eso es en cuanto a lo que es las recomendaciones para los que manejan el Classroom. Ya ustedes mismos se van a ir acostumbrando y se van a hacer, como decimos, más capos, ¿no? En cómo hacer esto, ¿ya? Así que no se preocupen, la cosa es que lo hagan y si tienen problemas, avísenme. Yo veo cómo resolverles su problema. Bien, también los videos los estoy subiendo, ¿ya? Por si acaso, si ustedes ven acá, dice video de segunda reunión, video de bienvenida, el de hoy día lo va a subir mañana en la mañana y va a aparecer seguro aquícito, ¿no? Como video de tercera reunión, así por si se han perdido algo o quieren recordar algo, perdón, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta sobre el tema? Han estado viendo los videos de la célula. Empezamos hablando de la célula. Vieron sobre cómo funciona el núcleo, el citoplasma, la membrana celular. Y en el video de hoy, que algunos ya lo vio ver y otros de repente sí lo van a ver, habla sobre lo que es los mecanismos de transporte de la membrana. ¿Ya? Es importante que entiendan estos mecanismos. ¿Ya? Véanlo bien. Y el día lunes, que por si acaso nuestra próxima reunión va a ser el lunes, ya el día lunes, si tienen dudas sobre esto, me preguntan, porque la parte de mecanismos de transporte de membrana es importante comprender, ya que cuando hablamos de la función de cada órgano, por ejemplo, cuando hablemos de la función del riñón, vamos a hablar sobre mecanismos de transporte. Si hablamos de aparato digestivo, vamos a ver esto. Entonces, casi cuando hablamos de todos los órganos, casi de la mayoría de los órganos, se aplica este conocimiento, lo que es mecanismo de transporte, a la función de cada órgano. ¿Ya? Así que es importante que lo entiendan, ¿ya? De alguna manera. Después de mecanismos de transporte, se habla de lo que son los potenciales de la membrana. Son los cambios eléctricos en la membrana, que eso también es muy importante entenderlo para comprender lo que es la función del sistema nervioso, el músculo y el corazón. ¿Ya? Así que tienen que entenderlo bien. ¿Ya? Pero eso vamos a explicarlo el lunes. Hoy vamos a hablar un poquito de la célula, pero antes de eso vamos a responder, vamos a hablar sobre esta pregunta. ¿Ya? A ver. ¿Cuánta agua es aconsejable beber a diario y de ser pura y por qué? ¿Ya? Bueno, 13 me han presentado la tarea y 7 todavía no lo han hecho. Así que si no lo han hecho, háganlo. Ay, no, perdón. Estoy equivocando. Ustedes son... No, me he ido a otro grupo. Perdón, perdón. Vamos. Era esta pregunta de ustedes. Ya. A ver. De aquí me han respondido 14. Faltan todavía unos. Ya, esto era hasta ayer, ¿no? Bien, vamos a hablar de esto. Ya dice, ¿cuál es el proceso para que una célula produzca una proteína? Ya, todo ese proceso está explicado en la función celular. Ya, son los pasos que hace la célula para fabricar sustancias. He estado leyendo sus respuestas, si bien algunos más o menos me explican qué es, pero muchos no han entendido todavía todo el proceso. Algunos como este, por ejemplo, me habla paso a paso, ¿ya? Pero la mayoría no está entendiendo bien cómo es el proceso, ¿ya? Así que les voy a explicar aquí, justamente, aparte, ese punto, que es lo que he visto que ustedes están teniendo un poco de problema. Vamos a abrir una pizarra blanca y aquí vamos a hablar de eso. Bien, entonces, cuando
nosotros hablamos del proceso de trabajo de la célula, lo que es importante entender es que la célula es todo una maquinaria, es como una fábrica. Su proceso interno de la célula es fabricar cosas, ya va a fabricar diferentes tipos de cosas y moléculas. Ahora, para poder fabricar algo, lo primero que se necesita es un diseño. Si yo quiero fabricar un auto, no puedo hacerlo si no sé dónde va a ir cada parte, qué forma va a tener, etc. Entonces, lo primero que necesito es un diseño. En nuestra célula, el diseño está guardado en la molécula llamada ADN. El ADN es una molécula, ya que cuando se organiza, se ordena formando los cromosomas y la cromatina. Entonces, si yo alguna vez hablo de cromatina o de cromosomas, es lo mismo que el ADN, ¿ya? La única diferencia es que el ADN es la molécula que forma el cromosoma, ¿ya? Es como decir el libro dentro de la biblioteca, ¿ya? La biblioteca está llena de libros, ¿no? Pero son libros, lo mismo. El ADN es como los libros y el cromosoma es como la biblioteca, donde está toda esa información, ¿ya? Ahora, la información que está guardada en el ADN se conoce como código genético, la información genética. Ahora, esa información genética solamente sirve para una cosa. Es la información que sirve para fabricar proteínas. Entonces, ¿qué encontramos en el ADN? La información para fabricar proteínas. Las proteínas están formadas por unas moléculas llamadas aminoácidos, que son 20 a 21 aminoácidos, dependiendo si uno lo tomamos en cuenta como derivado o no. Eso vamos a ver en bioquímica. Pero son 20 a 21 aminoácidos que existen. Dependiendo el orden que yo los acomode, voy a obtener una proteína, ¿ya? Entonces, pongámosle que yo pongo primero la valina, luego la leucina, luego la isoleucina, el triptófano, así en ese orden. Y al tener ese orden, va a tener una proteína. Puedo usar estos mismos aminoácidos, pero en diferente orden. Pongámosle la leucina, la valina, la isoleucina y el triptófano. En diferente orden será otra proteína, ¿ya? Entonces, depende del orden. Y son cadenas larguísimas de más de 50 aminoácidos. Incluso puede que algún aminoácido se repita más adelante, etc. Entonces, la información que está guardada aquí en el ADN es simplemente la información de este orden. El orden de los aminoácidos, ¿ya? Entonces, lo que está guardado en el ADN es en qué posición va la valina, en qué posición la leucina, así, ¿no? Para cada proteína, ¿ya? Ahora, el ADN es como el libro completo de información. Vámonos que tenemos esta cadena de ADN y desde acá hasta acá es la información para una proteína. De aquí hasta acá para otra, de aquí hasta acá para otra, de aquí hasta aquí para otra más pequeña, de aquí otra más larga, así, ¿ya? Entonces, cada parte tiene para la información de una proteína. ¿Qué es información? Ya saben, orden de aminoácidos, ¿ya? Ahora, la molécula de ADN, como tiene información delicada, es una molécula que hay que cuidar. La información, como es delicada, se tiene que guardar, porque cualquier alteración de esta información generará que estos aminoácidos se coloquen en diferente posición y por lo tanto la proteína puede que no funcione. Entonces, lo que hace la célula para proteger esa información y al mismo tiempo poder usarla para fabricar aminoácidos, saca copias, ¿ya? Entonces, si yo quiero fabricar, por ejemplo, la proteína que está guardada en este segmento, que es lo que se le llama gen, por si acaso, el segmento de información, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es sacarle una copia. Esa copia de esa parte será la molécula de ARN, ¿ya? Entonces, el ARN son copias de las moléculas de ADN. Entonces, ARN son copias del ADN, ¿ya? Pero no de todo el ADN, sino de partes, ¿ya? Entonces, una molécula de ADN tiene la información
de todas las proteínas, ¿ya? En cambio, una molécula de ARN solamente de una proteína, ¿ya? Ahora, ese ADN, ¿dónde se encuentra? En la cromatina. Estas copias que estamos hablando, llamadas ARN, están amontonadas en una estructura llamada nucleolo, el nucleolo, ¿ya? Entonces, en la cromatina, por lo tanto, lo vamos a abreviar CRO, está el ADN y donde encontramos, por lo tanto, la información genética. La vamos a abreviar para escribir mucho, información genética. ¿Ya? Ahora, eso está guardado dentro de la cromatina en el núcleo. Esta información genética yo necesito sacarla y llevarla a fabricarla. Entonces, para eso, esta información genética se copia en otras moléculas llamadas ARN que se encuentran en el nucleolo. ¿Ya? Vamos a anotarlo así. Bueno, lo escribiré mejor. Nucleolo, aunque está un poco feo. Ya, el nucleolo. Ahí entonces se encuentran las moléculas de ARN, que también tienen información genética, pero que esa información genética es copia de esta información. ¿Ya? Pero no de todo, ya saben, solamente de uno. Eso encontramos en el nucleolo. Ahora, eso es lo que tenemos en el núcleo. El cariosol, que es el líquido que está ahí, ayuda a que hagan estas copias. Ya son también proteínas que están disueltas ahí y el líquido donde todo esto está flotando. Luego está la membrana nuclear, que su función es proteger justamente a esta información y permitir que esta información salga del núcleo. Ahora, ¿hacia dónde necesitamos llevar esta información? No se olviden que esa información va a fabricar proteínas. Entonces tenemos que llevarlo a una estructura que se dedica a fabricar la proteína. Ese es el ribosoma. Entonces el siguiente paso es el ribosoma. ¿Ya? Entonces lo vamos a llevar al ribosoma. Bien. ¿Quién lleva esa información? El ARN, no se olviden. Ese ARN lleva la información al ribosoma. El ribosoma lo que hace es traducir esa información genética en orden de aminoácidos. Y con ese orden de aminoácidos va a empezar a colocar un aminoácido tras otro, ¿no? Uno lo une a otro, a otro, a otro, y así, y va formando cadenitas de aminoácidos, que es lo que le llamamos proteína con estructura primaria. Eso vamos a ver también en bioquímica. Ya, pero así forma una proteína, el ribosoma. Usa esa información para fabricar la proteína. Ahora, eso ocurre en el ribosoma, pero sucede que esa proteína que se ha formado es simplemente una cadena de aminoácidos. Todavía no sirve. Para que esa proteína sirva y haga su trabajo, tiene que adquirir una forma, ya que las proteínas trabajan en base a su forma. Son como robots, por si acaso, pero para poder trabajar tiene que tener una forma, ¿ya? Y, por lo tanto, para doblar y que esta cadena de aminoácidos que se fabricó se doble y tenga la forma para la que se le está creando, tiene que quedarse en el retículo endoplasmático rugoso. O sea, de aquí el ribosoma, donde se formó la proteína con estructura primaria, pasamos al retículo endoplasmático rugoso, que lo abreviamos así, RER. Ya que justamente es rugoso porque tiene muchos ribosomas. Aquí en el retículo endoplasmático rugoso hay otras proteínas que ya se fabricaron con anticipación, ¿ya? Y esas proteínas que se fabricaron con anticipación ayudan a que esta proteína se doble. Una vez que esta proteína se dobla, ya tengo la proteína lista. Pongámosle que la proteína que se forma en el ribosoma tenga esta forma y la proteína final en el retículo endoplasmático rugoso se va a doblar y pongámosle que tenga esta forma. ¿Ya? Entonces, se dobla y ya tengo la proteína lista. Ahora,
dependiendo de para qué sirve esa proteína, se va a mover. Porque esta proteína puede ser una proteína que sirva de trabajo aquí en el núcleo para estar haciendo estas copias. Puede que sea una proteína que forma parte del ribosoma, del citoesqueleto, o como el ejemplo que les di, la insulina, que salga a la sangre para ayudar a procesar la glucosa, ¿no? Entonces, una vez que la proteína está procesada, para que se vaya a su lugar de trabajo, se va a mover al famoso aparato de Golgi. ¿Ya? El aparato de Golgi, que lo abreviaremos así, para escribiendo mucho, el aparato de Golgi es como una central de distribución y abastecimiento. Todo lo que entra y sale de la célula va a pasar por el aparato de Golgi. Entonces, esta proteína que ha sido hecha, ponle que es una proteína que sirve para fabricar a la lactosa, que es el azúcar de la leche, supongamos. Ya, entonces va a ir al aparato de Golgi y el aparato de Golgi lo va a mandar a donde tiene que hacer su trabajo. Si es que va a fabricar una sustancia que no es proteína, esa proteína se va a ir a lo que es el retículo endoplasmático liso, que es una estructura donde se fabrica cualquier cosa que no sea una proteína. ¿Ya? Entonces va a fabricar lactosa, esta proteína se va a ir al retículo endoplasmático liso y ahí va a empezar a fabricar la molécula para la que ha sido diseñada. En este caso, de ejemplo, lactosa. Esa lactosa que se ha fabricado va a volver al aparato de Golgi, que acuérdense que todo lo que entra y sale debe pasar por el aparato de Golgi, y el aparato de Golgi lo va a mandar a la vacuola, que es el almacén de la célula. ¿Ya? Ahí va a estar en la vacuola hasta que esa célula tenga que botar la leche. En la vacuola se va a ir mezclando la lactosa, las otras proteínas de la leche, el agua, etc. Y cuando llegue el momento de la vacuola, vuelve al aparato de Golgi y el aparato de Golgi lo coloca en las vesículas de secreción y las vesículas de secreción lo sacan hacia el líquido extracelular. ¿Ya? Bien, entonces todo ese proceso que hace la célula. La pregunta decía el proceso para la síntesis de una proteína. Entonces tienen que poner la información, sale del ADN, se copia esa información al nucleolo o al ARN, de ahí se va a ir al ribosoma, que fabrica la proteína, y se completa en el retículo plasmático rugoso. Y de ahí se querían, lo demandaban la aparato de Golgi, aquí o afuera, etc. ¿No? Pero teníamos que seguir esos pasos. Entonces, ¿qué es la célula? Una fábrica de cosas. ¿Ya? Es eso la célula, fábrica de cosas. Pero están viendo que lo que fabrica, que es lo que está en la información, son proteínas. Si tiene que fabricar otra sustancia que no es una proteína, como un lípido o un azúcar, primero tiene que fabricar una proteína. Y esa proteína fabricará esto otro. Por lo tanto, la información genética es solamente información de cómo hacer proteínas. ¿Ya? Por ejemplo, su pelo de ustedes es una proteína, la queratina. Si lo tenemos choco, claro, oscuro, crespo, rubio, lacio, se debe a que los aminoácidos que forman esa proteína varían. Acuérdense que les he dicho que es una lista de aminoácidos y basta con cambiar uno de posición, aumentarle uno o cambiarle. Entonces, la proteína, si bien se parece, pero va a tener alguna variación. ¿Ya? Bien, eso básicamente es lo que trabaja la célula. ¿Ya? Lo de la membrana y los mecanismos de transporte, se lo explico el lunes, que eso falta un poquito que vean el video de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿O están con hambre o sueño? Bueno, entonces, para entender, por lo menos pónganle, le entendí bien, ¿no? Para que yo por lo menos sepa que están entendiendo. ¿Ya? Dice, disculpe una consulta. Dime, Keverly. Yo la verdad que lo puse esa respuesta a partir desde el aparato de Golgi. Me faltó lo demás, ¿no? Porque en sí no está completa, no está media completa. Sí, por eso por eso les pongo eso, ¿no? Para que ustedes mismos se den cuenta dónde están fallando. Ahora ya te has dado cuenta, lo van a ir revisando. No se preocupen por
si les voy a poner menos o más nota. Yo les pongo nota por participar en las preguntas. ¿Ya? Bien. Sí, Sí, podían porque me usar faltó, digamos, el proceso ADN y del ADN pasar al núcleo y del núcleo eso. al ribosoma y luego recién al aparato de Golgi. Ajá, así es. Ah, ya, Así es. gracias. ¿Ya? No hay problema, Ana María. Si pusiste colágeno, eso solamente era un ejemplo. Pueden haber usado cualquier proteína, así que no hay problema. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Vamos a una- ¿Va a haber cuestionario de la número 3 y 4? Sí, hay cuestionarios. Solamente que si no está todavía es porque faltaba alguna cosita, pero ya está programado. No te preocupes. Seguro va a salir más tardecita hoy o mañana en la mañana. ¿Ya? Gracias. Claudia, ¿ibas a preguntar algo? Sí, para que me quede más claro, en los ribosomas, ahí se da la unión de los aminoácidos, ¿cierto? Sí, Y la fabricación de la proteína es en el ribosoma. en el ribosoma. Sí, porque Pero, ten en cuenta que una proteína está formada por aminoácidos. Entonces, el ribosoma va juntando esos aminoácidos en el orden que le está dando la información genética y con eso fabrica la proteína. ya. Y en el retículo endoplasmático rugoso sería entonces La estructura, la ¿ya? estructura. Sí, Ya. pongámosle que yo tengo un alambre así, ¿no ve? Y si ese alambre yo lo doblo y doy esta formita, ay, perdón, se me fue la mano, no tenía que ser completamente circular. Así, el pulso. Bueno, más o menos así. Ya, si te das cuenta, es la forma de un clip. ¿Conoces los clips, no? Esos que usamos para los papelitos. Si te das cuenta, es un alambre. El clip es un alambre. Ya, pero originalmente era así, un alambre recto, y al doblarlo le dimos una forma, y al darle la forma, le dimos la función. Eso pasa con las proteínas. Cuando se fabrican primero, es como ese alambre recto, los aminoácidos están ordenaditos. Eso es lo que hace el ribosoma. Pero esa proteína todavía no sirve. Para que tenga una función, hay que darle una forma. Y eso es lo que pasa en el retículo endoplasmático rugoso. Ahí es donde se dobla hasta que tenga la forma necesaria para la función que va a hacer. ¿Ya? Ya. Gracias, licenciado. Es que en mi respuesta le puse la fábrica de proteínas, creo, en el retículo endoplasmático rugoso, creo que le puse. Está bien. ¿Ya? No te preocupes. Ya como les dije, las preguntas no evalúo si ustedes pusieron mal o bien. Simplemente es para que yo vea cómo están entendiendo. Si ustedes se equivocan, ustedes mismos se dan cuenta dónde está su error y así se aprende. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Tengo un minuto todavía. Bueno, perfecto entonces. Entonces el lunes nos volvemos a encontrar a la misma hora. ¿Ya? No se olviden las recomendaciones que les di al principio. Y si no lo vieron, véanlo de que lo sube este video. ¿Ya? Mari, ¿vas a preguntar algo? Sí, Lice, sobre la investigación esta acordado que tenemos que presentar mañana precisamente sobre los valores, tengo muchas dudas, la verdad. Estoy un poco perdida con todo el tema. Preguntarlo en el Pero quería Classroom. saber, o sea, los valores normales son los que normalmente estamos midiendo, ¿cierto? Pero usted ahí en las preguntas que nos dice es que, o en la recomendación es que no pongamos exactamente los que nos dice allí, sino que tratemos de, tal vez, de diluirlo un poco más. O, la verdad no entiendo cómo. Bueno, se va a cortar el tiempo. En el Classroom te los respondo ahí en la misma tarea. ¿Ya?